La Quinta Carolina, nombrada así en honor a la esposa de Luis Terrazas, de ser una labor a una finca de descanso familiar a finales del siglo pasado, para proyectarse como la primera universidad fronteriza durante el gobierno de Pancho Villa, hasta llegar a ser un centro cultural comunitario desde su restauración en el 2009. En 1895, el político y militar Luis Terrazas adquirió la labor de Trías, antiguo predio del general y exgobernador de Chihuahua Ángel Trías Álvarez, que habitó junto a su familia durante la estancia del presidente Juárez en la entidad. Se trataba de un lote de aproximadamente 10.500 hectáreas, en el que los chihuahuenses de finales del siglo pasado cruzaban para ir a misa los domingos, pescar o hacer días de campo a las orillas del río Sacramento. Inaugurada el 4 de noviembre de 1896 por el Día de las Carolinas. La Quinta Carolina fue un regalo de aniversario de Luis Terrazas para su esposa Carolina Quilty, en donde pudieran recibir a sus 13 hijos tras 44 años de matrimonio, sumándose a las propiedades que tenía en los alrededores. Poco más de una década pudieron disfrutar de su finca la familia Terrazas, que al estallar la Revolución Mexicana en 1910 huyen a la Ciudad de México. Tras la firma de los tratados en 1911 en Ciudad Juárez, regresaron a Chihuahua. Pero en 1913, la Quinta Carolina fue ocupada por el gobierno de Francisco Villa. En ese periodo fue casa del general Manuel Chao y se usó para reuniones militares. Tras la derrota de las fuerzas villistas, el gobierno de Venustiano Carranza la devolvió a la familia luego de la muerte de Luis Terrazas. La Quinta Carolina pasó a manos del empresario chihuahuense Jorge Muñoz. Para 1930 se había convertido en una de las fincas más importantes en la producción de hortalizas de la capital de Chihuahua. Durante el gobierno de Óscar Flores, en 1968, debido al crecimiento de la urbe, se instalaron pozos para el abastecimiento del agua que terminaron por secar las tierras fértiles de la quinta. Convertida en un ejido, los robos en la propiedad se volvieron constantes. De 1980 a 1989 fue incendiada en varias ocasiones. A pesar de haber sido donada en 1987 por la familia Muñoz Terrazas al estado de Chihuahua, continuaron los saqueos hasta su restauración en el 2009. Hoy en día es un centro cultural comunitario. Aquí viene lo interesante de esto. ¿Quién era Luis Terrazas? Luis Terrazas era uno de los hombres más ricos de México y el más rico del norte. Tenía haciendas, ranchos ganaderos, minas, casas, propiedades y todo lo que quería. Hasta fundó un banco, el Banco Minero de Chihuahua. Era tan rico que se convirtió en el cacique y con el poder que tenía quitaba y ponía gobernantes a su antojo. Dicen que los hombres más poderosos son los que siendo el poder están detrás del poder. Y Luis Terrazas era así hasta que quiso ser diputado y síndico. Anduvo coqueteando con el poder de figura pública y se convirtió finalmente en el gobernador de Chihuahua. Ya con eso no había nadie que lo contradijera y se hizo más rico y poderoso. Pero cuando empezó la revolución en Chihuahua, las cosas se pusieron difíciles.
Todavía siendo Porfirio Díaz presidente de México, destituyó a Luis Terrazas de la gobernatura de Chihuahua. En esas fechas, ya con 80 años de edad, Luis Terrazas huyó a una de sus propiedades en Aguascalientes. Pero al darse cuenta que todo el país estaba en guerra, mejor se fue a California. Pero en 1912 regresó a Chihuahua cuando Francisco I. Madero se lo pidió, ofreciéndole garantías para que pudiera gobernar sin problemas. Regresó y encontró muchas de sus haciendas saqueadas. Creía que iba a poder restablecerlas y fue cuando Pancho Villa asoló Chihuahua. Pancho Villa llegó personalmente a la casa de Luis Terrazas y lo sacó a punta de pistola para que lo llevara al banco, abriera la caja fuerte y poder saquearla. Luis Terrazas siguió las órdenes del general Villa y sí fueron al banco. Y de la bóveda los revolucionarios sacaron todo el dinero, joyas, barras de plata y de oro que había. Pero Pancho Villa se dio cuenta que no era mucho y que todo lo que estaba ahí guardado era dinero de los ahorradores y no el de Terrazas. Entonces le ordenó al exgobernador que le dijera dónde estaba su tesoro, pero no tuvo éxito. Villa amenazó con matarlo sin que esto asustara a Terrazas tampoco. Muy enojado Villa mandó traer a 2 hijos y 2 nietos de Terrazas y le dijo a este que si no le decía dónde estaba el tesoro, los iba a matar allí mismo. Luis Terrazas no tuvo más remedio que decir la ubicación. El tesoro estaba adentro del mismo banco, pero enclavado en los pilares. Los hombres de Villa tumbaron los pilares y se llevaron todas las riquezas que Luis Terrazas había acumulado en todos sus años de cacique. Ahí quedó esta historia, amigos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comenta, comparte, porque vamos a estar yendo hasta Durango, a Parral, a visitar donde pasó los últimos años el general Francisco Villa. Hasta la próxima. Tesoros y Leyendas México.